Apocalipsis. Capítulo 2. Multiverso. La información sobre la primera grieta fue de gran utilidad cuando apareció la segunda. Esta vez fue a Resípolis donde se abrió una de colores anaranjados. Al enterarse, los ciudadanos, ayudados por el líder de gimnasio, evacuaron de inmediato la enorme ciudad antes de que el desastre se desatara. Aunque la mayoría de la gente logró huir, para Galano fue imposible rescatarlos a todos cuando una enorme cúpula de magma fundido cubrió la ciudad. La cubierta de roca fundida se mantuvo por encima de la ciudad por algunos minutos, hasta que lentamente desapareció. El lecho marino quedó al desnudo al evaporarse todo el agua de los alrededores. El único líquido que quedó fue el de la roca fundida que comenzó a fluir. Otra mujer salió de la grieta. Su exuberante pelo rubio comenzó a ondear entre las ráfagas de calor, mientras un Pokémon legendario, en forma de pez, derretía la roca por la cual andaba. Sin un público al cual impresionar, la mujer tomó su arco y lanzó 3 flechas al aire. Purifíquense en el fuego eterno. Las 3 flechas de fuego explotaron en lo alto de la estratosfera, creando una enorme nube de azufre que comenzó a cubrir todo Hoenn. Mientras el cielo se teñía de rojo, la mujer continuó caminando hasta la cueva ancestral. Antes de llegar, un portal oscuro apareció justo detrás de la mujer. Del portal salió un Bayonet que logró golpearla y dejarla en el suelo. Al levantarse, una fuerza psíquica la rodeó y la hizo estrellarse contra una roca. Aquel ataque había sido dirigido por un Gardevoir que pertenecía a un hombre delgado que portaba consigo una máscara de oxígeno. «Mejor toma tu estúpida nube y vete por donde viniste», dijo el hombre, cruzándose de brazos. «Y llévate a Chinyu contigo». El Pokémon saltó de su charco de lava y atacó a Jaspis con un lanzallamas, pero la Gothitelle de su equipo logró teletransportarlo a salvo, momento en el que otro de sus Pokémon, un Golur, acertó una roca afilada contra el legendario. La enemiga, de nombre Ratmos, no pareció inmutarse ante el ataque de Jaspis. Luego de levantarse del piso, alzó su arco y disparó varias flechas contra él. Aquellas flechas fueron evitadas por quien, en su momento, ya había enfrentado peleas de ese estilo. Jaspis no era un líder de gimnasio, o un alto mando, simplemente era un ex militar que lograba usar sus Pokémon para pelear contra otros seres humanos. Lidiar con los ataques de Ratmos y Chinyu no era complicado teniendo a Gothitelle y Gardevoir teletransportándolo de un lado a otro. Fue en esas teletransportaciones que Jaspis reconoció el rostro de Ratmos. ¿Y? ¿Cómo demonios conseguiste el rostro de I? Ratmos no contestó, solo volvió al combate lanzando otra de sus flechas, para después intentar golpearlo con su arco. El hombre estaba bastante confundido al enterarse de quién era la mujer contra la que combatía, pero al romper una estatua de carbón, quien antaño fue un viejo habitante de Ciudad Resípolis, le disolvió sus dudas. «Volverás por donde veniste». Volviéndose rodeada por la energía de Gardevoir y Gothitelle, Ratmos fue lanzada hacia la grieta, la cual fue sellada por rocas por parte de Golur. Esta no era una estrategia nueva. Jaspis tenía pensado usarla contra la mujer de canto, Cougar, pero el repentino ataque a Hoenn le hizo cambiar sus planes. Con la grieta cerrada de manera temporal, solo debía encargarse de Chinyu. El Pokémon era igual de fuerte y veloz que el Chien-Pao que había enfrentado Clamsy, pero los teletransportes de Gardevoir y Gothitelle le facilitaban la acción de debilitar al Pokémon. Debía hacerlo rápido, pues Ratmos podía volver en cualquier momento. Un gran terremoto resonó en la región de Hoenn, acompañado de 2 enormes resplandores verdes que salieron de las profundidades del mar. Jaspis no pudo evitar sorprenderse al ver cómo la enorme nube escarlata daba paso a enormes nubes negras que eran partidas por el inclemente sol. Las gotas de lluvia y los rayos de sol dieron paso a lo inevitable. Groudon y Kyogre habían despertado, pero no buscaban pelear entre ellos. Ambos hicieron un acto de presencia en Resípolis para derrotar al Pokémon invasor. Jaspis le pidió a su Gardevoir que lo llevara a la cima del muro de la ciudad para ver cómo los colosales Pokémon atacaban a Chinyu. Jamás creí vivir lo suficiente para verlos colaborar. Ambos Pokémon legendarios atacaron con sus ataques más fuertes. Sin embargo, aunque los ataques fueron efectivos, Chinyu no pareció verse afectado por ninguno de ellos.
¿Ni siquiera ellos pueden acabar con él? Solo había una forma de acabar con esto: lanzar a Chi-Yu a la grieta de donde había salido. Tal vez con la ayuda de los Pokémon legendarios, Jaspis podría lanzarlo y salvar a su región. Era la única opción para evitar la tragedia de Kanto. En medio del combate, una flecha ardiente rompió la roca que obstruía el portal y fue directo a la cueva ancestral. De la cueva emanó un pulso rojo que dio la vuelta entera al planeta. Kyogre y Groudon no parecieron inmutarse, pero algunos de los Pokémon de Jaspis comenzaron a gritar de dolor. No solo ellos, el cielo se llenó de los gritos de todos los Pokémon voladores que comenzaron a precipitarse a las ciudades. Pero no caían al suelo, sino que comenzaron a atacar a todo ser humano que estuviera cerca. Y no solo ellos, los Pokémon de alrededor de Recípolis comenzaron a atacar a Kyogre y Groudon, dejándolos a merced de Chi-Yu. Jaspis no tuvo tiempo de cuestionarse lo ocurrido, pues Gardevoir le lanzó una bolazón. ¿Qué demonios te pasa? No hubo respuesta, pues Gothitelle lo envolvió en una aura cítica y lo lanzó contra el piso de la ciudad. La muerte lo hubiese aguardado, si no fuera porque su Golurk lo rescató, seguido de su Banette, que comenzó a combatir contra los Pokémon cíticos de su entrenador. ¿Qué demonios fue lo que hiciste?, preguntó frenético a Ratmos. La voluntad de Diaz es que conozcan el potencial de la maldad, que cada creación de Arceus se levante contra el hombre y sus falsos dioses. Ratmos lanzó otro ataque, pero esta vez la flecha le dio en el brazo a Jaspis, el cual gritó de dolor mientras sus dos últimos Pokémon, Mimikyu y Mr. Mime, salieron de sus Pokéballs listos para atacarle. Soy yo, Jaspis, su entrenador. Nos conocemos desde que era un niño. Por favor, deben recordarme. Mimikyu lo atacó con una garra umbría en la cara, dejándole una gran herida que le hizo gritar de dolor. Mr. Mime quiso atacarlo con psíquico, pero Golurk pudo tomar a su entrenador y sacarlo de ahí usando golpe fantasma, accediendo a la dimensión fantasma. Aunque Jaspis siguió quejándose del dolor, la dimensión fantasma parecía ofrecer un camino seguro. Sin embargo, aquel pensamiento cambió al ver que todos los Pokémon fantasmas se abalanzaron contra él. Clamsy despertó en una sala vacía. Estaba sentada y sus manos y pies estaban atadas por unas esposas de energía. Intentó levantarse, pero sintió un repentino jalón que le hizo volver a su silla, como si de un imán se tratara. Recordó de inmediato lo último que había visto, cómo su madre había aparecido en medio de su viaje y la había arrestado. Comenzó a gritar y pedir que alguien viniera a ayudarle, pero la única que ingresó fue Blue, la cual ya se había recuperado del ataque previo. Madre, ¿eres tú? Blue no contestó, simplemente se sentó del otro lado de la habitación y puso en la mesa unas carpetas. Se quedó pensando por unos segundos hasta que decidió preguntarle algo. ¿Cómo es que lograste viajar entre universos? Primero tú contéstame porque eres igual a mi madre. Cariño, yo hago las preguntas aquí, dijo con tono sarcástico. No, ella no podría ser su madre. Sin embargo, ese rostro, esa ropa y ese tono de voz era el mismo. Era tal y como la recordaba el día que murió. El shock de volver a verla fue disminuyendo conforme entendía lo obvio. Suspiró y bajó la mirada. Olvidaba el concepto del multiverso. ¿Se supone que eres una policía espacial o algo así? Blue no contestó, solo se cruzó de brazos y miró con decepción a Clamsy. Podemos durar todo el tiempo que quieras aquí, así que dime, ¿cómo lograste viajar entre universos? Usé un aparato teletransportador, o algo así era como lo llamaba Lipsy. Su tono de voz cambió al recordar aquello. Las imágenes del cadáver de su prometida comenzaron a pasar por su mente mientras Blue anotaba algunas cosas en su libreta. ¿Así que mataste a la doctora Lipsy para viajar entre universos? ¿Qué demonios dijiste? Clamsy intentó levantarse del enojo, pero la silla le detuvo. Sabemos que la doctora fue asesinada, y tú estabas en la escena del crimen, así que tú eres la principal sospechosa. Si te atreves a decir una palabra más, no habrá cadena que te libre de mis golpes. ¿Cómo se atrevía a sugerir algo así? ¿Cómo rayos ella mataría al amor de su vida? Si no fuera por esa silla, Clamsy le hubiera roto la cara. Blue siguió con sus acusaciones, hasta que alguien la llamó del otro lado de la habitación, saliendo de inmediato. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Dónde demonios estaba? ¿Qué era lo que quería aquella versión de su madre que la miraba con tanto recelo? Entre la muerte de su novia y su encarcelamiento, la mujer seguía cuestionándose si aquello era una pesadilla o el mundo real. Las esposas y la silla que la mantenían cautiva desaparecieron, dejándola caer al frío suelo,
Luego de levantarse, Blue volvió a entrar, pero su rostro mostraba un poco de tristeza y arrepentimiento. Lamento mucho lo sucedido, Clamsy Jericho. Ya sabemos que no fuiste tú quien la asesinó. Lo siento. Tienes suerte de que estuviera cautiva. ¿Cómo lo averiguaron? Acompáñame. Al salir de la habitación, ambas caminaron por un enorme pasillo que parecía infinito. Mientras avanzaban, Blue decidió contarles quiénes eran. Agencia de Seguridad Multiversal, un cuerpo de élite dedicado a salvaguardar la integridad de los universos. Así que son policías del multiverso. Algo parecido. Velamos por la seguridad de los universos. Es por eso que detectamos de inmediato tu viaje. Muy pocas entidades tienen permitido los viajes multiversales. Lipsy era una de ellas. Clamsy intentó recordar alguna mención, algún pensamiento o una pequeña anécdota por parte de Lipsy sobre aquella agencia, pero no había nada, ni un solo recuerdo de la agencia. Algo raro para quien era un libro abierto sobre aquellos temas multiversales. Lipsy solo debía firmar algunos documentos, nunca formó parte de la agencia, pero nos ayudó mucho con algunas cosas. La mujer se detuvo un momento y miró a Clamsy. Realmente lamento tu pérdida. Yo era la única amiga de tu novia, y, bueno, hablaba mucho de ti. Blue fue la primera persona de la agencia que entabló comunicación con Lipsy desde su primer viaje. Desde entonces, se habían vuelto buenas amigas hasta los hechos acontecidos hace algunos días. Clancy no puede evitar preguntarle más acerca de las cosas que Lipsy decía sobre ella. Hablar de nuestra relación con una extraña policía. ¡Qué lindo! Bueno, lo hacía desde el cariño. Realmente te amaba. Nos pidió permiso para que ambas fueran a un universo donde se estrenaba una película. Como tardó tanto en hacer el viaje, de inmediato aparecimos para ver por qué la demora. Y, bueno, nos encontramos. Esos boletos, esos malditos boletos. La chica revisó sus bolsillos y ahí seguían, manchados de la sangre seca de su novia. El sentimiento de arrepentimiento se hizo presente mientras los apretaba. ¿Por qué no le contestó aquellos mensajes? Quizás si le hubiese contestado, su hombro no tendría aquella enorme herida. En su mente, Lipsy y ella hubieran ido a ver la película, y al volver y ver que el mundo ardía, huirían a otro universo. Estarían juntos otra vez, viviendo en otra tierra en paz, amándose, besándose. Si tan solo hubiese vuelto, si tan solo hubiera abierto ese mensaje, Lipsy seguiría con vida. Era su culpa. Lipsy estaba muerta por su culpa. ¿Saben quién la mató?, dijo con tono decaído. Para tu fortuna, sí, un aparato de regresión temporal nos lo mostró. Regresión temporal, algo tan simple como repetir los acontecimientos de un evento dado, fue lo que les proyectó la información sobre la muerte de la doctora. Blue no deseaba decirle todo a Clamsy, sobre todo de ver la manera tan gráfica como había muerto. Clamsy se exaltó y le gritó que le dejara ver, pero Blue simplemente se negó. No era sencillo hacerle hablar. Antes de que las cosas llegaran a los golpes, las esposas de energía volvieron a las muñecas de Clamsy. No podía olvidar que seguía estando detenida por viajar sin autorización. El resto de camino se quedó en silencio, buscando leer una mente completamente en blanco como la de Blue. Los agentes estaban equipados con chips antitelepáticos, por lo que sus mentes eran imposibles de leer. Blue tuvo que decirles la información cuando la nariz de Clamsy comenzó a sangrar de tanto intentarlo. Del otro lado del pasillo se encontraron con una enorme oficina, repleta de sofisticados aparatos electrónicos y cientos de agentes corriendo de un lado a otro. Una oficina llena de burócratas no sorprendió a Clamsy. Lo que le sorprendió fue la enorme ventana que daba hacia la nada. Pero no era una nada oscura, era una nada blanca, un blanco perfecto que lo cubría todo. Aunque Clamsy quiso acercarse, Blue rápidamente la jaló del hombro. ¿Dónde demonios estamos? Eso no es de tu interés, dijo, llevándola a una mujer de pelo rubio. Ruth, hazme un favor, procesa a la chica para devolverla a su universo. ¡Ey, espera! No me puedes mandar de vuelta ahí. No tienes autorización para viajar entre universos. Te devolveremos de donde eres. ¿Acaso no viste la destrucción que hay en mi universo? Ustedes son policías, hagan algo. Detengan esas cosas que empezaron a aparecer. Agente Blue, acompáñeme. Blue de inmediato atendió al llamado de su jefe, Lactu, mientras que Ruth comenzaba a procesar a Clamsy. La campeona intentó patalear y gritar, pero dos guardias la obligaron a sentarse en una silla magnética mientras sus datos eran analizados. En señal de protesta, Clamsy se quedó en completo silencio. Ruth la amenazó con las consecuencias por no acatar las órdenes de un agente, pero cualquier castigo no era nada comparado con lo que la guardaba en su universo de origen. Se quedó en silencio hasta que el sonido de una alarma comenzó a sonar. La oficina se iluminó de rojo carmesí,
Los agentes comenzaron a movilizarse y de las enormes pantallas apareció la palabra infiltración. El sonido de las balas y el metal chocando contra las paredes podía escucharse a lo lejos, por lo que Blue y los demás agentes fueron de inmediato. Vigílenla mientras detenemos la amenaza, instruyó Blue a Ruth. Ruth aceptó y Blue se marchó, dejando a Clamsy con la suficiente seguridad para evitar un escape. Luego de maldecir en su mente, la chica se quedó sentada, intentando inútilmente de leer la mente de su captora. Los sonidos de los disparos y el metal se volvían cada vez más nítidos, por lo que Ruth habló con los guardias para llevarse a Clamsy a otro lado. La campeona solo se quedó mirando la enorme puerta de donde provenía el sonido. Los gritos de los agentes le erizaban la piel y le hacían querer salir huyendo de ahí. «Te sacaremos de aquí». «¿A dónde me llevarán?». No hubo respuestas, pero las expresiones de miedo de los agentes le hicieron temer lo peor. El intenso ruido cesó por unos instantes, siendo seguido por una pequeña explosión provocada por una lanza que destruyó la puerta e impactó en medio de la oficina. Clamsy cayó al suelo y se escondió debajo de un escritorio, mientras que los guardias comenzaron a dispararle al extraño enemigo de armadura plateada que había llegado. El sonido de la lanza cortando la carne y la sangre derramada le hizo ponerse en posición fetal y comenzar a llorar. De un momento a otro, el ambiente se sentía frío, como si pequeños copos de nieve cayeran en sus brazos, a pesar de no haber nada de hielo en la oficina. Los recuerdos de su pelea anterior le hicieron paralizarse, rogando por no ser encontrada por el espectro que logró incrustar su lanza en la cabeza de Ruth. Los ojos muertos de Ruth le miraron directamente, mientras el asesino tomaba su arma y arrojaba el escritorio donde se escondía. La chica escondió su cabeza y rezó con más fuerza. Sin embargo, no recibió ningún daño. Cuando la escuchó alejarse, lentamente alzó la cabeza y pudo ver cómo se dirigía a una computadora. En ese momento se percató que aquella lanza fue la misma que mató a su novia. Estaba frente a su asesino. Lo corroboró al entrar en su mente y que se le revelara cómo fue aquella muerte. Aegis, la centinela, fue lo que encontró en esa pequeña mente. Pero no solo eso. La forma en que Lipsy fue asesinada le fue revelada en esa cabeza. Los gritos de ayuda y las lágrimas inundaron la psique de Clamsy, dándole una rabia lo suficientemente grande para levantarse y golpear a Aegis con sus esposas. ¡Maldita asesina! El miedo se convirtió en enojo al revivir en los recuerdos de su enemiga la forma en que mató a Lipsy. Sus lágrimas, sus gritos, su sangre, aquello le dio el valor suficiente para intentar bloquearla en el piso. Sin embargo, la máscara de plata absorbió el mayor daño. Ya recuperada, Aegis intentó atravesar a Clamsy con su lanza, pero la chica lograba esquivar la mayoría de los ataques fatales. La lanza logró dejarle algunos cortes en brazos y piernas, además de ser lanzada múltiples ocasiones contra alguna computadora. Sin embargo, a pesar del daño, la adrenalina le hacía levantarse de nuevo. Aegis intentó atravesarle el cráneo con su lanza, pero la ex campeona logró esquivarla y arrebatársela para intentar atacarla. La armadura proveía de una defensa casi perfecta, por lo que su enemiga no tuvo problemas con recuperar su arma. Las esposas de Clamsy desaparecieron de repente, dándole la oportunidad de atacar el único punto débil de su enemigo, su cuello. Usando unas tijeras, la sangre de Aegis comenzó a salir a borbotones mientras su arma caía al suelo. Clamsy no aguantó la rabia. Se abalanzó contra ella y le siguió perforando el cuello una y otra vez. No se detuvo ni cuando pudo escuchar los gritos de ayuda que venían de su mente. ¡Cállate! ¡No tienes derecho a suplicar! ¡Mereces morir! El ataque cesó luego de unos minutos. La cabeza de Aegis casi había sido arrancada y Clamsy cayó al suelo, exhausta. Respirando de manera profunda, miró sus manos manchadas de sangre y a su enemiga muerta al lado suyo. Esa cosa se lo merecía. Merecía haber terminado así luego de lo que le hizo a su amada. Lentamente se levantó y le dio una patada al cadáver. Aunque estuviera muerta, deseaba castigarla más. Sin embargo, antes de que le quitara su armadura para apuñalarla con su propia lanza, Blue llegó. Eso no la detendrá. Blue tenía un brazo repleto de sangre, producto de la lanza de Aegis. Antes de que Clancy preguntaba a qué se refería, el cuello de Aegis comenzó a regenerarse poco a poco. No, esto no podía ser. ¿Acaso esa cosa tan siquiera era humana? ¿Era un demonio real? Cuando los últimos ligamentos se unieron y los pensamientos de Aegis volvieron, Blue se acercó y le incrustó un parche metálico que envolvió el cuerpo de Aegis, dejando a la prisionera en una prisión de hielo puro. No podía escapar. «Finalmente la tenemos», dijo, volteando a ver a una sorprendida Clamsy. «Gracias por tu ayuda». Clamsy no respondió.
Necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado. Y sobre todo, entender el último mensaje de Aegis antes de congelarse. ¿Qué es un difusor universal? Los viajes entre universos son inherentemente peligrosos, si no se toman las medidas adecuadas. En mis expediciones me he encontrado al menos con 4 elementos potencialmente letales, por lo que cartografiar los universos vecinos debe ser vital para nuestra propia supervivencia. Fue lo que Topaz leyó en uno de los libros que Lipsy había escrito en su laboratorio. Iluminando el fuego de su fogata, buscaba alguna pista de qué fue lo que apareció en Joven y Canto, una explicación de cómo el mundo se había ido a la mierda en tan solo 2 semanas. Si tan solo nos hubieras alertado de estas amenazas, dijo con enojo, cerrando el libro. En el camino de vuelta a la base, los Mammoth Swine que los transportaban se volvieron locos y los atacaron de repente. No solo ellos, los Pokémon cercanos a la Ruta 6 se abalanzaron contra su grupo de expedición, sin previo aviso. Cuando intentaron defenderse con su equipo, estos también les atacaron. De no ser por algunos Magnemine que lo ayudaron a escapar, Topaz estaría muerto. El hombre se refugió en una cueva. Uno de los Magnemine que lo ayudó se quedó con él y le ayudó a calibrar un comunicador que sobrevivió al ataque para pedir ayuda. Pero los días pasaban y nadie acudía al rescate. Se vio obligado a refugiarse en una cueva, evitando contacto con cualquier Pokémon que se acercara y deseara matarlo. Buscó respuestas en los libros de Lipsy, pero no encontraba nada. Puras anécdotas rancias de viaje, pensaba, mientras arrancaba algunas hojas y las usaba como fuego. En este punto, el mayor descubrimiento de la humanidad no era más útil que un montón de madera. Entre lo que pudo rescatar se encontraba un manual de cómo usar el teletransportador, cosa que sería de maravilla si no fuera porque su amiga se lo llevó para escapar de este universo. La maldita perra demostró su egoísmo hasta el final, dijo con odio, lanzando otro libro al fuego. Espero que tú y Lipsy estén en el infierno. La poca empatía que sentía por Clamsy se perdió cuando se fue. Ya no tenía nada más que perder y se largó, dejándolos a todos a la merced de las calamidades que iban apareciendo poco a poco en la Tierra. Ahora el resto de la humanidad debía enfrentarse al apocalipsis en carne propia. Sin embargo, de cierta forma entendía un poco a Clamsy. Luego de 3 días sin comer, el huir a otro universo mejor sería algo que podría mejorar su situación. Pero no podía irse solo. Aún había 2 personas que debía proteger. Mamá, papá, dijo, tomando otro libro. Por favor, manténganse a salvo. No podía irse sin sus padres. No se permitiría morir hasta que ellos estuvieran a salvo. Era lo más importante para él, lo que juró proteger desde el primer momento que se convirtió en entrenador y miembro de la Élite 4. En el día 0, Topaz les llamó de inmediato y ambos se encontraban bien, pero desde el segundo ataque no sabían nada de ellos, y eso le angustiaba lo suficiente como para replantearse el escabullirse hacia el pueblo más cercano, aun con el riesgo latente de morir por un Pokémon. Mientras leía, recordó su infancia con sus padres, con su padre, Diamond. Él contaba cuentos para dormir, y su madre, Crystal, le ayudaba a investigar para sus trabajos escolares. El solo pensar que algo les pudiese pasar le hacía querer salir corriendo a buscarlos. Afortunadamente, mientras continuaba recordando, el sonido de un helicóptero se hizo presente. El ejército logró encontrar su posición gracias a su localizador y a la marca de piedras que hizo en la nieve. De inmediato una cuerda fue lanzada y algunos soldados bajaron para ayudar a Topaz. Algunos Pokémon intentaron atacar el helicóptero, pero los soldados usaron un sonar de alta potencia que los desorientó lo suficiente para que Topaz y algunas cosas fueran recuperadas. Aunque su Magnemite se encontraba mareado, Topaz logró llevarse a su amigo al helicóptero. Los soldados no estaban contentos con la decisión, pero su superior les dijo que los Pokémon artificiales no resultaban ser hostiles. Lo primero que preguntó Topaz al llegar a la base especial de las Islas Sevi fue preguntar sobre sus padres. Para su fortuna, un general le llevó al lugar donde ellos se encontraban resguardados en la enorme base militar. Aunque necesitara atención médica, el ver a sus padres bien le hizo correr de alegría para poder abrazarlos. Mamá, papá, qué bueno que estén bien, dijo, abrazándolos con fuerza. Topaz, mi niño, dijo Cristal sollozando. Gracias a Arceus que estás vivo. Rogamos a Arceus por tu bien, dijo Diamond con alegría. Sus padres le explicaron que fueron evacuados del orfanato de Crystal cuando todo comenzó. Un general había dado la orden de rescatarles junto a los pocos niños que lograron sobrevivir al ataque de su propio equipo.
Sin embargo, defender el orfanato les dejó varias cicatrices en el rostro. Tocar la enorme cicatriz en el rostro de su madre le hizo imaginar por un momento el horror que fue enfrentarse a su propio Meganium para salvar a unos niños. Las lágrimas de enojo comenzaron a brotar de sus ojos al sentir la impotencia de no haberle ayudado, de no protegerla. Sin embargo, Cristal lo detuvo en seco. Está bien, estamos bien, y eso es lo importante. Pero yo debería haberlos ayudado. No sabías que esto iba a pasar. Tienes que encargarte de tus propios asuntos. Tu madre es muy fuerte para protegerse a sí misma y a los demás, agregó Diamond. Ustedes no merecen esto. Tranquilo, mi niño. Hemos estado en situaciones peores. Lo bueno es que ahora estamos juntos y podemos combatir esto unidos. ¿Combatir? Crystal y Diamond no fueron enviados a esa base militar solo por ser los padres de Topaz. El chico había olvidado que era hijo de Pokédex Soldiers, los cuales ya habían desafiado a la muerte en más de una ocasión, y no pensaban quedarse de brazos cruzados mientras el mundo se hacía trizas. Topaz les pidió que no lo hicieran. No quería arriesgarlos. El pensar en lo que les podría ocurrir le revolvía el estómago. Sin embargo, Cristal les recordó que no necesitaba su permiso. Ya habían salvado al mundo antes y lo volverían a hacer, aunque no tuvieran Pokémon. Antes de poder reclamarles más, un dolor en el estómago le hizo abandonar la habitación, siendo llevado al área de enfermería con la ayuda de su padre. Luego de llevarlo a la habitación, mientras las enfermeras lo curaban, el chico logró ver del otro lado de la sala a un hombre en una cama, el cual no pudo evitar sonreír al verle llegar. «Topaz, es bueno verte vivo», dijo Jaspis, alzando levemente su brazo lastimado. ¿Jaspis? La contención de Aegis fue bastante rápida después de su captura. Encerrada en su prisión de hielo, la inmortal fue apresada en una cámara de vacío que, a priori, le impediría escapar de cualquier forma, a la espera de su traslado a una cárcel especial para criminales de esa índole. Era la primera vez que un intruso había penetrado sus defensas, por lo que de inmediato comenzó la investigación de cómo había logrado entrar. Clamsy, Blue y los demás agentes que resultaron heridos fueron llevados a la cámara de sanación, un aparato capaz de regenerar cualquier herida en un par de segundos. Sin embargo, dicho artefacto era inútil cuando se estaba muerto. Los cadáveres de los agentes caídos fueron llevados a la morgue, donde serían incinerados. Luego de ser curadas, Bluey llevó a Clamsy a una sala especial. No era una sala de interrogatorios, era mucho más acogedora, con un sofá suave y una elegante mesa. Luego de sentarse, Clamsy se quedó en silencio. Su mente seguía procesando todo lo que había ocurrido. Luego de unos segundos, Blue decidió hablar. Lamento que te hayas enterado de su muerte de esa forma. ¿Por qué la mató? ¿Quién se supone que es? Aegis, la centinela de Diark. Es una criminal que enfrentamos cada cierto tiempo. Ese maldito nombre. ¿Quién es Diark? ¿Qué tiene en contra de nuestro universo? ¿Qué tenía en contra de Lipsy? Diark es un dios. Tuvo que tomar su momento para retomar la palabra. Es un conquistador universal, conquista universos. Eso es lo que hace con el tuyo. Aún no sabemos qué relación puede haber entre él y tu fallecida prometida. Conquistador universal. Así que los ataques a su tierra eran una guerra de conquista. De un multiverso infinito, ellos corrieron la mala suerte de ser encontrados por esa cosa. Y sobre todo, ¿no eran ellos una agencia de seguridad? ¿Por qué no defendían su universo y lo detenían? No es tan sencillo. Nosotros solo procuramos la prevalencia de los universos. Una conquista no está penada. ¿Qué clase de absurdez es esa? Murieron miles de personas por las cosas que él envió. Y morirán aún más. ¿Y ustedes no harán nada? No es como si a ti también te importara. No, por eso huiste, dijo Lactu, entrando a la habitación. Lactu hizo acto de presencia, dejando a Clamsy pensativa por un minuto. El hombre no pudo evitar mostrar la ironía de sus palabras, y lo peor es que era cierto. Solo quería volver a verla, estar con ella. ¿Y qué pensabas decirle? ¿Abandoné nuestro planeta a su suerte solo para volver a verte? Ambos conocimos a la doctora Lipsy, y sabemos que no le agradaría saber que abandonaste a todos a su suerte. ¿Qué más podía hacer yo? Soy solo una chica cualquiera. ¿Cómo podría enfrentarme a un dios? Casi muero contra una de esas cosas que envió, y aún así yo debía pararle. No es nuestro universo el que está en riesgo, respondió el jefe. El hombre no estaba ahí para atormentar a la perturbada campeona. Su única labor era darle una opción.
Ya que nos ayudaste, y tu universo está en proceso de conquista, decidimos aceptarte como refugiada. El hombre le dio 5 documentos a Blue. Hay 5 universos donde serás bien recibida. ¿Estará Clamsy ahí? No, admitió Blue, mirando los documentos. Ella no quería ir a cualquier universo. Ella quería volver a ver a su amada. Aunque en un principio buscó huir, la salida que se le presentó no le gustó. Quería volver a verla. Sin embargo, Lacto fue enérgico al decirle que no podía cumplir tan necia petición. No, no podía darse por vencida. No mientras Lipsy siguiera allá afuera. Si existía la posibilidad de volver a verla, de volver a besar sus labios y sentir su piel, entonces cualquier otra opción era inadmisible. Sin embargo, la agencia no estaba dispuesta a aceptar su capricho. Clamsy, tienes que entender que tu Lipsy ya murió. No podrás recuperarla. No, hay infinitas versiones de ella. ¿Qué te hace pensar que alguna de ellas estará interesada por ti? No son tu Lipsy. Ella se fue. Debes aceptarlo. No, no podía terminar así. Sus últimas palabras no podían ser un insulto. Necesitaba volver a verla, pero aquello no volvería a pasar, no con ellos al frente. Las lágrimas volvieron a salir mientras asimilaba la idea de que no la podría volver a ver. Si sirve de consuelo, Lipsy te amaba más que nada, y ella sabía que tú también la amabas. Y aún así mis últimas palabras fueron... Se detuvo al recordar aquello. ¿Por qué me tenía que pasar esto a mí? Solo quería ser feliz y ya ni siquiera sé si podré volver a hacerlo. Las heridas sanarán, créeme, y en los universos que te recibirán podrás empezar de cero. Una nueva vida, dijo Blue. ¿Y si vuelve a aparecer Diar? Es un conquistador. ¿Por qué no conquistaría esos universos? Tenemos un tratado con él. Al escuchar aquello, Clamsy volteó a ver al acto con incredulidad. ¿Hacen tratos con esa cosa? No es la primera vez que tenemos problemas con Aegis. Diark ofrece universos de refugiados en cada altercado. Esos universos no pueden ser conquistados por él. ¿Acaso había escuchado bien? ¿Aquella agencia perdonaba la muerte de sus empleados solo por un universo de refugiados? Aunque esos universos no fueran propiedad de la agencia, el solo pensar en aquello le enfermaba. No tardó en llamarles cobardes por ello. Una enorme mentira cimentada en ideales de protección. Si Diar ofrece otro universo a cambio de que dejen libre a Aegis por la muerte de Lipsy, ¿ustedes lo harán? Aunque Blue no respondió, Lactu dijo que sí. Las excusas sobre los miles de refugiados no le sirvieron de nada a Clamsy. Sus deseos de justicia no serían saciados por ellos. ¿Acaso la muerte de Lipsy no significaba nada? ¿Acaso cualquier muerte sería perdonada? Eran unos malditos miserables. No merecen ser llamados protectores del multiverso. Son un puñado de fusilánimes que son incapaces de detener a esa cosa. A un dios que podía quitar la vida de quien fuera y no recibiría castigo por parte de ellos. Su justicia era un maldito chiste. Quería golpearles, romper la taza de café de Blue en el cráneo del acto y largarse a cualquier universo. Cualquiera menos de los que habían sido comprados con la sangre de inocentes. Espero que Aegis logre robar ese difusor universal y los mande al demonio a todos y cada uno de ustedes. Al decir ese nombre, Lacto y Blue se miraron de manera extrañada y preocupada. ¿Cómo sabes que Aegis buscaba el difusor universal? Le hizo estúpidamente, ¿lo olvidas? Blue y Lacto se quedaron en silencio por unos momentos, mirándose fijamente mientras Clamsy les gritaba por respuestas. Luego de unos segundos, Lacto salió rápido de su oficina. El ver los rostros preocupados de ambos le hizo sentarse de golpe en el sillón y lanzar una risa sarcástica. Son tan inútiles que si se lo robaron. Ojalá los usen para matarlos a todos. ¿Al menos sabes para qué funciona? No, pero seguramente Diar ya lo tiene. Para tu desgracia, ni siquiera nosotros lo tenemos. Confundida, Clamsy le preguntó qué era aquello. Luego de pensar un poco, Blue le explicó que el difusor universal era una caja capaz de desplazar un universo entero a la dimensión borrador. La dimensión borrador se encuentra fuera del multiverso. Los universos dentro de ella no son accesibles de ninguna forma. Tampoco puede salir nada de ellos. Están completamente bloqueados. Por eso solo estamos nosotros en ella. Espera, ¿existe algo fuera de la realidad? Hay muchas cosas que tú no entiendes, Clamsy. Ahora dime, ¿qué más leíste de la mente de Aegis sobre el difusor? No recordó mucho, solo que parecía buscar ese objeto en la computadora principal de la agencia. No tardó mucho tiempo en entender la importancia de un objeto así para un aspirante al líder supremo. Un universo fuera de su control seguramente le haría hacer una rabieta.
La locación del difusor era bien conocida por la agencia. Sin embargo, miles de expediciones habían sido en vano. El Multi-Hub, hogar de los antiguos ángeles, fue visitado por todos, pero nunca se encontró nada, salvo un Mesprit merodeando la zona. Tal vez el talento combinado de Blue y Clamsy lograrían descifrar el misterio de aquella caja. ¿Qué te hace pensar que tú y yo la encontraremos? Recuerdo que mi madre era buena encontrando cosas, y no espero menos de ti. Luego de reír ligeramente, miró a la gente con determinación. Escucha, tengo mi estatus de refugiada, pero estoy dispuesta a perderlo con tal de que me dejes ir contigo. Si no lo encontraremos, volveré a mi universo. ¿Estás segura de jugarte tu propia vida? Ustedes lo dijeron, es mi universo. Además, no tengo nada que perder. No. Luego de un pequeño silencio, Blue aceptó la oferta. No podía negarse a cumplir la última petición del amor de una vieja amiga. Además, sentía un poco de admiración al ver cómo Clamsy quería salvar a su universo. Partirían en unos días, pues antes debía entrenarle un poco para enfrentar los peligros que acechaban el hogar de los ángeles. Luego de dejarle sola, Clamsy se levantó y miró el enorme vacío blanco de la dimensión borrador. Una sonrisa maliciosa salió de su cara mientras apretaba su puño. No te daré la satisfacción. Ese universo no será tuyo, bastardo. Crystal y Diamond no fueron los únicos Pokédex Holders en unirse a la causa. Aunque mermados a la mitad, el resto de ellos se unieron para salvar a la gente. Sin embargo, la guerra contra los propios Pokémon imposibilitaba la cooperación entre regiones. Es difícil cooperar cuando ni siquiera puedes salvaguardar a tus ciudadanos. Topaz no tardó demasiado en recuperarse y volver a la acción. Sin embargo, esta vez no estaría solo. A pesar de sus quejas, sus padres se unieron al frente, colaborando en misiones de rescate en toda la región de Yoto, mientras que él y su viejo amigo, Jaspis, se reunían con el mismo presidente de la región y el secretario de seguridad. Sin la fuerza de los Pokémon, debemos reconsiderar las tácticas de guerra, dijo el secretario. ¿Tan rápido consideraremos las armas nucleares?, preguntó Jaspis, arqueando la ceja. ¿Tan siquiera hay armas operativas? Algunas en los almacenes de Ciudad Olivo, solo deberíamos recuperarlas. Una decisión extrema para eliminar al enemigo de hielo de Ciudad Azafrán. El gobierno había agotado todas las opciones cuando los Pokémon legendarios de Kanto y Yoto atacaron a Chien-Pao y a su entrenadora. Los Pokémon se enfrentaron duramente, pero perecieron en cuestión de días. Las aves y perros legendarios murieron, y Ho-Oh y Lugia fueron abatidos y capturados, de manera literal, encerrados en prisiones de hielo. Bombardear una ciudad con armas nucleares era algo que no había pasado en cientos de años. No había certeza de que eso sirviera. Y si lo hiciera, ¿valdría la pena irradiar Kanto? Solo ganarían tierra muerta y tóxica, pensaba Topaz. Y retendríamos el frío invernal de Kanto, respondió Jaspis. Sin embargo, si Hoenn también hace lo mismo, estaríamos condenando a ambas regiones. No sabemos el impacto de la radiación. Sí, pero detendríamos miles de muertes más. En caso de que funcionara, recalcó Topaz, debemos optar por otras opciones. Ese era el problema. No había otras opciones. Las dos asesinas con los rostros de Wei-Tu e Yi acababan con cualquier ser humano que se acercara a sus terrenos. Lograban derribar naves de guerra sin mucho esfuerzo. Un ataque de armas nucleares no sonaba demasiado descabellado para el caso. Mientras discutían, un mensaje llegó a las oficinas presidenciales. Se trataba de una transmisión desde Recípolis, el lugar de ataque de Ratmos. En la enorme pantalla se pudo apreciar cómo Ratmos parecía pelear contra una figura humanoide con un traje oscuro. Cuando la cámara se acercó, Topaz logró ver de quién se trataba. ¡Es el señor X! X, usando el traje que alguna vez le perteneció a Matier, logró llegar hasta Ratmos, momento en el cual comenzó a atacarle con sus flechas. El traje de expansión logró darle la velocidad requerida para esquivar los ataques y acercarse lo suficiente como para golpearle en el pecho. Para su fortuna, Chen-Yi estaba ocupado peleando contra Kyogre y Groudon como para poder ayudar a su entrenadora. ¿Cómo demonios logró llegar tan cerca?, preguntó Topaz sorprendido. Es el traje de expansión, se supone que no quedaba rastro de él, dijo el secretario. O X lo mantuvo oculto, o Kalos entero lo tenía oculto. No, si Kalos lo tuviera ya lo estarían replicando. Espero que haya dejado planos de cómo replicarlo antes de morir. La transmisión siguió, con X tomando a la fuerza el arco de Ratmos. Para su desgracia, el mundo entero no podía escuchar el discurso del Holder. Y
¿Acaso no me reconoces? Soy yo. Ratmos no se inmutó, solo intentó atacarle para recuperar su arco. X esquivó el ataque y volvió a someter a Ratmos. Al hacerlo, notó cómo sus ataques se volvían un poco más lentos. Vamos, tienes que recordarme, dijo, rompiendo el arco. Tienes que recuperar la conciencia, recuperar quién eres. X le sujetó las manos y finalmente pudo verle a los ojos. Y su esposa había muerto hace años, o eso pensó hasta que vio las noticias y la miró destruyéndolo todo. No hubiese ido a enfrentarse a ella si no fuera porque el gobierno de Kalos le dio la autorización para hacerlo. Ellos lo vieron como carne de cañón para usar el traje, pero él sentía que podía razonar con ella. Por favor, tienes que controlarte. Mi nombre es Ratmos, servidora de Diar, y estás en nuestro camino. No, no lo eres, reclamó con enojo. Podrá ser otra versión de ella, pero estoy seguro que también guarda sentimientos por otra versión mía. No hubo respuesta, pero X sintió como los brazos de Ratmos parecían volverse más débiles. Un golpe en la cabeza fue lo único que necesitó para tirarla al piso e inmovilizarla. Al verla más débil, el Older se quitó el casco del traje. El calor era insoportable, pero necesitaba verla a los ojos. Sé que lo recuerdas. Sé que recuerdas una versión de mí. Soy la jinete de Diar, su heraldo, y estás en nuestro camino. ¡Eso es falso! Eres Yvonne, la misma chica que le gustaban los combates aéreos, salir con sus amigos, hacer nuevas amistades, dijo, soportando el calor que parecía quemarle las mejillas. Debes luchar contra eso que te controla. Debes hacerlo. No, soy Ratmos. Yo soy... Ratmos se quedó en silencio. Luego de eso, la extraña runa en sus ojos comenzó a brillar con más fuerza, provocándole un gran dolor que le hizo sujetarse la cabeza y gritar. X intentó animarle. Su piel quemada poco importaba si lograba hacer entrar en razón a aquella mujer que hace tiempo le juró amor eterno. Debía hacerlo. Debía recuperar el control. Luego de unos segundos, el dolor paró. Ratmos se quedó en silencio y se acercó lentamente y le miró directamente a los ojos. X, sí, soy yo. Por favor, detén esto. Sus manos se acercaron a las mejillas rojas de X. A pesar de estar en un entorno casi volcánico, las manos de Y eran frías, muy frías. Tal vez lo había logrado. Recuperó ahí. Sabía que ella se encontraba ahí. Los dedos de Ratmos poco a poco se mancharon de sangre. Sangre que brotaba de la flecha que había incrustado en la cabeza de X. El cadáver cayó al suelo, mientras que Ratmos reparaba su arco y miraba al cielo, para posteriormente gritar: Mi voluntad y mi alma están con Diar. Mientras una lágrima salió de sus ojos. 3 flechas salieron disparadas y estallaron en el cielo de Hoenn, cortando la transmisión. Poco después de la ejecución pública, los planos de la creación del traje de expansión llegaron a todos los gobiernos del mundo. La muerte de X no fue en vano, había mostrado un punto. Tal vez, solo tal vez, había una esperanza para Canto y Hoenn.